Buenas noches, mis amados hermanos. Damos gracias a nuestro Dios por todos los que están presentes en esta hora para adorar a nuestro amado Dios. Vamos a tener el llamamiento a la adoración. Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con júbilo. Aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Vamos a continuar entonando el himno 504. Himno 504. Jesús, hombres de verdad, guardas del perverso, sí, libres de maldad, ricos en bondad, fieles en la venceremos, sí, firmes, fuertes, son sin la bandera, grande, noble, emblema del deber, prontos, bravos, pasen la consigna, marchen, todos vamos a vencer. Cuán valientes son los que sin temor, listos a llamar del cariño, luchan con ardor su vez empezar, guardas del deber hasta el fin, firmes, fuertes, hacen la bandera, grande, noble, emblema del deber, prontos, bravos, hacen la consigna, marchen, todos vamos a vencer. Nuestro capitán es yo vencedor, él nos redimió por su cruz, guardas del deber, él nos da poder, él nos guiará hasta la luz, firmes, fuertes, hacen la bandera, grande, noble, emblema del deber, prontos, bravos, hacen la consigna, marchen, todos vamos a vencer. Invencibles son los que con afán cada día dan al deber, grande luz tendrán y recibirán magno galardón del Redentor, firmes, fuertes, hacen la bandera, grande, noble, emblema del deber, prontos, bravos, hacen la consigna, marchen, todos vamos a vencer. Soberano Padre que estás en los cielos, adoramos tu glorioso nombre, Señor, 3 veces santo, Padre. Gracias porque estamos llenos de gozo delante de ti, entonándote alabanzas y estando en comunión contigo. Padre, todo adorador presente se deleita en ti, Señor. En esta noche, Señor, te rendimos esta adoración, Señor. Que tú lo recibas, Señor, allá en tu trono de gloria, Padre. Bendice, Señor, a cada uno de tus adoradores, a cada uno de los presentes, Señor, que se enriquezcan, Señor, con tu bendita palabra, con el mensaje que tú tienes preparado para tu pueblo, Señor. Te agradecemos tu bendición de toda la semana, tu bendición de esos momentos que estamos deleitándonos en ti, Padre. Recíbelo, Señor, porque te lo ofrecemos, Señor, de todo corazón.
Padre, en el nombre poderoso de Jesús, nuestro bendito Señor y Salvador. Amén. Muy buenas noches. Una vez más tenemos la oportunidad de poder compartir la palabra de nuestro Dios en estas horas de la noche. Y quiero leer para que escuchen, y este va a ser el texto de nuestra reflexión bíblica. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2, 5 al 11. Oramos. Soberano Dios, muchas gracias por darnos la oportunidad de esta noche de compartir y meditar tu palabra. Bendice a toda persona que tenga la bendición de escuchar. Bendice, Señor, a toda persona que pueda entender este mensaje de tu palabra, que pueda ser de bendición y un momento de oportunidad para creer en tu palabra. Creer de que tú eres Dios, eres el único que puede salvar. Te bendecimos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, en esta oportunidad quiero titular el mensaje de reflexión, es Jesucristo, Dios revelado. En el pasado, este Jesucristo es un Dios que era invisible, porque no se podía ver, ni se sabía de él. Era el Dios desconocido, pero ahora es conocido. Los discípulos, en cierta ocasión, se sorprendieron tanto porque Jesús les dijo que Él era el camino, la verdad y la vida. Llegó el momento en el que Felipe le preguntó al Señor Jesús: muéstranos al Padre y nos basta. Esto significa verdaderamente que Jesucristo ciertamente es el único camino hacia el Padre que ha sido revelado, y Jesucristo es la perfecta revelación de Dios. Si de algún momento, si de alguna manera, si algún día el hombre deseara o quiera ver a Dios y cómo es Dios, lo único que tiene que hacer todo hombre es mirar a Jesucristo, que sepa quién es Jesucristo. Cuando Felipe le dijo a Jesús, después de que él dijo que Él es el camino, la verdad y la vida, él se concretaba diciendo: muéstranos al Padre y nos basta. ¿Por qué? Porque indudablemente existe el concepto de que, como si fuera a encontrar a Dios en algún lugar prominente. En las Escrituras hay varias evidencias en el cómo que había manifestaciones celestiales, y una de ellas está en Génesis capítulo 28, versículo 12, donde Jacob soñó que había una escalera cuyos bordes topaban del cielo a la tierra, donde ángeles bajaban y subían. O en su caso, cuando Dios se reveló a Moisés en medio de la zarza, según Éxodo capítulo 3, 1 al 14, también Moisés dice que escuchó la voz de Dios y llegó un momento en el cual estaba espantado porque la zarza no se consumía. O, en un caso especial, allá en el capítulo 33 del libro de Éxodo, versículo 20,
en el cual hay una advertencia, en el cual dice que a Dios no se le puede ver jamás. No hay hombre que pueda ver a Dios y pueda vivir. En otras palabras, que a Dios es difícil, si no es imposible de poder verlo. Pero cuando nosotros llegamos, entonces, hermanos, aquí en la pregunta de Felipe, muéstranos al Padre y nos basta, entonces podemos concretar esa revelación que se dio en Jesucristo. Él es quien da a conocer verdaderamente a Dios, el Padre, o al verdadero Dios. Pero como vamos a mirar en este pasaje, cuando dice la palabra, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios. Es decir, aquí en primer lugar, miramos de que Cristo es prácticamente de la misma naturaleza que Dios. Es de la misma naturaleza celestial. Porque dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, es decir, que esto está implícita la idea de que Él es Dios. Jesucristo era como Dios, ciertamente Él es Dios, aunque hay determinados momentos a través de la historia, a través de los pensamientos humanos en cuestiones religiosas, algunos dan de menos a Jesús como simplemente un ángel o un ser celestial de alto nivel. Sin embargo, la Escritura, miramos que al final nos dice, verso 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Esto prácticamente acentúa ciertamente de que Jesucristo es la imagen perfecta de Dios desde la eternidad. Jesucristo fue exaltado hasta lo sumo. En el capítulo 8 del Evangelio de Juan, versículo 58, Jesús hace un énfasis al decir de que antes de que fuese Abraham, Él ya era. Él habla de su preexistencia. De manera que miramos entonces de que Cristo es de la misma naturaleza de Dios, en el cual dice que sencillamente Él se despojó de ese derecho, de ese privilegio, y Él tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El segundo pensamiento es Jesucristo, es el ser de Dios mismo, es decir, cuando decía que Jesucristo es el Dios revelado, o Jesucristo era el Dios invisible, pero que ahora es conocido, era desconocido, pero ahora es conocido, porque Él se dio a conocer a través de su encarnación, a través de su venida, a través del descenso que hizo del cielo a la tierra. Lo importante es que cuando miramos acerca de Jesucristo como el ser de Dios, hay una palabra que en el griego del Nuevo Testamento dice la palabra uparchon, que significa existencia. Uparchon es lo que es una persona por dentro y por fuera, es la esencia de una persona, es la parte de la persona, la parte que no puede cambiar, es el todo de las personas. Entonces, cuando hablamos acerca de Cristo, lo que respecta a Cristo, es Dios mismo, el ser mismo de Dios. No son dos dioses, es uno solo. Ciertamente, aquí miramos la esencia de la Divina Trinidad. ¿Por qué? Porque el Padre, Jesucristo que se personifica, que viene a descender, a nacer de una virgen, ahora este Jesucristo, miramos cómo Él representa o refleja la imagen perfecta de Dios. William Barclay
habla acerca de dos palabras importantes en las que él describe acerca de ese Dios. La primera palabra que William Barclay dice, morfé, la palabra morfé, donde habla acerca de versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, donde viene la palabra metamorfosis. Formé es la palabra igual al ser inmutable, es decir, es la palabra que describe la inmutabilidad de Dios, que Dios no cambia. Y la segunda palabra es el eschema. Eschema es la forma efímera. Eschema es la apariencia, la edad o la moda. Es decir, cuando se habla de eschema, una apariencia, tomamos la figura humana. Nosotros, los seres humanos, tenemos una niñez. Tenemos un momento, un periodo que se conoce adolescencia, un momento de juventud, un momento de hoy, tercera edad. Cada uno de los periodos del desarrollo humano, las fotografías que se tomaron en la niñez, en la adolescencia, en la juventud, en la edad madura o en la tercera edad, cualquiera que sea, nos damos cuenta de los cambios que se da, es el esquema. Y también cuando se habla de modas, eso no es algo extraño. Una persona, de acuerdo a la moda, va cambiando. Entonces esto es las palabras que refieren William Barclay cuando habla acerca del término, cuando habla de Jesucristo que se despojó. Entonces, hablamos, hermanos, de esas dos palabras. Morfé es el ser inmutable que no cambia, pero el esquema es la apariencia efímera de los seres humanos. Tercero, tenemos que aprender y entender que Jesucristo tomó forma de siervo. Vuelvo a leer el versículo 7 cuando dice, sino que se despojó a sí mismo. Es posible, ¿verdad?, que nosotros hagamos esta pregunta. ¿De qué se despojó Jesús? ¿De qué se despojó el Señor Jesucristo? Bueno, dice la palabra del versículo 6. Al despojarse dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Es importante la versión castellana de la Biblia. Hace ciertas referencias cuando dice que Jesús, vamos a llamarlo así, él no pensó que esta igualdad con Dios era algo a lo que debía aferrarse. Entonces lo que dice la versión castellana de la Biblia, dice, más bien era algo que él podía despojarse y poner a un lado con el fin de poder considerar el interés de los demás. Es decir, aquí miramos como nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, hizo a un lado, por decir, ese privilegio, esa virtud, ese carácter de sus caracteres celestiales. Dice que se despojó, se hizo hombre para poder considerar los intereses de los hombres. Ahora, la pregunta de ¿qué cosa se despojó Jesús, nuestro Señor Jesucristo? El término despojar significa desprendimiento o desprender de los privilegios de su deidad y de su gloria. Cuando estamos hablando de deidad, estamos haciendo referencia a su término santo Dios, de ser un Dios santo, y de las cosas de su gloria, de su poder,
quisiera subrayar algunas cosas de importancia. Jesús se despojó acerca de. Me gustaría que escuchen lo que dice en Mateo capítulo 5, versículo 17. Dice el verso 17. Jesús dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No vine a abrogar la ley. He venido para cumplir. Jesús, siendo el Dios santo, el santo legislador, el que tiene la autoridad, se hace súbdito de la ley. Gálatas capítulo 4, versículo 4, un texto muy conocido, pero escucha lo que dice Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dios, nacido bajo la ley, súbdito de la ley. Él tenía autoridad, tenía derecho. Sin embargo, se despojó de ese derecho. Al venir, al bajar aquí en la tierra, Él se despojó. En 2 Corintios, capítulo 8, versículo 9, dice también lo siguiente. Capítulo 8, verso 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico para con vosotros, con su pobreza fueseis enriquecidos. Siendo rico, Él se despojó para que por su pobreza, dice Pablo, nosotros fuésemos enriquecidos. Jesús se despojó de la ley, se hizo súbdito. Este Jesús, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros fuésemos hechos ricos por su gracia, por su misericordia. Pero también en Juan 6:38, allí describe el Evangelio de Juan, que antes de que Él descendiera, que viniera a este mundo, Él tenía la misma autoridad que su Padre, pero ahora esa autoridad que Él tenía juntamente con el Padre, dice que la hizo a un lado, se sometió a la voluntad de Dios, es decir, a la voluntad del Padre. Escucha lo que dice Juan capítulo 6, versículo 38. Dice así: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. He descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús se desprendió, se despojó, hizo a un lado todos estos privilegios de su gloria. Entonces ahora, cuando Él está aquí en la tierra, miramos de que Jesucristo, a pesar de ser verdadero hombre, pero también siguió siendo verdadero Dios. Veamos, hermanos, sus atributos divinos, como su omnisciencia. Es decir, que cuando Jesús estaba aquí en la tierra, sí era verdadero hombre, pero también verdadero Dios. Y como verdadero Dios, encontramos la importancia, cómo Él ejerció su omnisciencia. Eso está en Juan capítulo 1, versículo 47, cuando le dijo a Natanael: yo te vi debajo de la higuera, antes que me vieras, yo ya te había conocido. Jesús, como hombre, al mismo tiempo
ejercía su omnisciencia como verdadero Dios. También en el Evangelio de Juan, capítulo 4, 5 al 30, la narración sobre la mujer samaritana. La mujer samaritana llegó el momento cuando va a la ciudad de Sicar y le dice a todas las personas de la ciudad: vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo cuanto he sido. Jesús aplicaba el uso de sus atributos omniscientes. Entonces, en estas descripciones de la palabra, cuando Jesús dice que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Este Jesús, al tomar forma de siervo, allá en Lucas capítulo 22, versículo 27, hizo reflexionar a los discípulos cuando Él les dijo que después de que Él les había lavado los pies, escucha diciendo: entonces, porque ¿cuál es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy vosotros como el que sirve. Jesús tomó forma de siervo. Al tomar forma de siervo, es importante porque cuando el apóstol Pablo dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, es una forma en la que todos nosotros, como iglesia, como pueblo, como creyentes, somos invitados a aprender de Jesús, invitados a imitar a Jesús, invitados a aprender a vivir, caminar como anduvo el Señor Jesús. Tal vez nosotros tenemos que hacernos las preguntas hoy: ¿a qué cosas estamos aferrados en el sentido de que nosotros tenemos que reconocer que verdaderamente no hemos sometido nuestras vidas muchas veces a la voluntad de Dios? Siempre ha habido reservas en la vida de los seres humanos, aún los que decimos que creemos en Jesús. Hay cosas en las que nosotros no nos podemos desprender y debemos preguntarnos de qué cosas tenemos que desprendernos o de las que tenemos que despojarnos. Dios envió a su Hijo Jesucristo para redimirnos de nuestros pecados. Dios envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos de nuestros pecados. Dios envió a su Hijo Jesucristo para que tengamos vida eterna. Pero al mismo tiempo, este Jesucristo que fue enviado, finalmente el versículo 10 nos dice que Dios, el 9 y el 10, dice: Dios le dio a Jesucristo, se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios su Padre. Es la palabra Señor, es una palabra profunda, grande, de tal manera que nosotros necesitamos aprender a someter nuestras vidas. Por eso, ¿de qué estamos aferrados para no someternos? Tenemos que despojarnos para que nosotros podamos verdaderamente aprender de Jesús como Él se hizo siervo. Finalmente, quiero invitarles que escuchen Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. Esto es un señalamiento, es una enseñanza, es el propósito de Dios en el que debemos nosotros
desprendernos de algo y que nosotros podamos continuar nuestro caminar, nuestro andar diario con Cristo. Dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, mis hermanos, dice la palabra, de lo que tenemos que despojarnos. Debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia, para que podamos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, y que pongamos los ojos en Jesús, porque Él es el único, el autor y consumador de la fe, el único mediador entre Dios y los hombres. De manera que, mis amados hermanos, Dios bendiga a cada uno de ustedes. Dios bendiga a su iglesia. Dios bendiga a todo creyente. Y Dios bendiga a todos aquellos que han de creer. Pero si ya creemos en el Señor, necesitamos nosotros despojarnos todas las cosas que a veces nosotros estimamos de valor. Vamos a dar gracias a Dios porque Jesucristo es la revelación máxima del Padre Celestial, para que nosotros podamos conocer a Dios y poder amar a Dios como Él nos amó. Difícil para nosotros, pero no es imposible. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, te ruego que tú bendigas a cada creyente, a toda persona que tiene la bendición y la oportunidad de recibir, de creer tu palabra. Señor, eres el único que puedes ayudar y bendecir nuestras vidas. A todos mis hermanos, todas las personas también que se encuentran, Señor, enfermos por el virus, que tu gracia y tu misericordia se derrame cada momento de sus vidas. Que les des fortaleza, que les des, Señor, una vez más la salud, y que vuelvan, Señor, a mirar con ojos, Señor, de gracia, de gratitud por todo lo que haces y harás, todo lo que has hecho, Señor, en nuestras vidas. Bendice a cada familia presente, bendice a cada familia, Señor, que está en comunión contigo. Bendice a sus hijos jóvenes, bendice a sus hijos pequeños, bendice sus trabajos, bendice cada necesidad, y que levante, Señor, el ánimo de nuestro espíritu, de nuestra alma, para que te sirvamos, te adoremos, y podamos mirarte siempre, tú siendo Rey de gloria. Te humillaste, Señor, para que cada uno de nosotros fuésemos rescatados por tu gracia. Ayúdanos, Señor, para que nuestras vidas podamos someterlas todo, Señor, bajo tu voluntad. Como Jesús, nuestro Salvador, se desprendió de los privilegios celestiales y después Él se hizo hombre e ir hasta la muerte y muerte de cruz. Doy gracias, Padre, por tu pueblo, que tenemos la bendición de esta comunión contigo. Te suplico toda bendición, te hago toda súplica en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro bendito Salvador Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre Celestial, la unción santa y bendita del Espíritu Santo sea en el corazón de cada uno de ustedes y todo el pueblo de Dios, desde ahora y siempre. Amén. Que el Señor les bendiga.